Hola, buenos días. Bueno, quería tomar un tiempo para hacer un pequeño parate y tratar de recorrer el trabajo que hicimos hasta ahora para, para que estemos todos de acuerdo por dónde vamos caminando. Eh, si hubiésemos estado en el profesorado, hubiésemos tomado una clase de repaso o algo por el estilo, y me parece que es interesante aprovechar este día para hacer una pausa, este, y hacer una marca de dónde estamos y mirar para atrás a ver qué fue lo que hicimos para que todos los que fueron sumándose en el camino y han tenido dificultades, otros con la conectividad, con el acceso al campus, con el WhatsApp, este, con que el horario de la clase por ahí, en esta modalidad termina siendo complejo porque las demandas familiares son muchas, o bueno, situaciones de estrés o de angustia propias de la situación de aislamiento han hecho que no todos puedan estar en los intercambios por WhatsApp. Yo estuve haciendo en el aula virtual una síntesis de cada una de las clases que tuvimos, a partir del mes de abril más o menos. Eh, y ahí van a ver los intercambios que estuvimos teniendo por WhatsApp, porque a veces el WhatsApp es difícil de seguirlo con tanto mensaje. Entonces fui haciendo una síntesis de lo más importante, incorporé mis mensajes, los suyos, y las conclusiones a las que llegamos. Me parece que está bueno que ustedes puedan ir recorriendo ese material, porque es como una especie como de cuaderno de apuntes, y me parecía valioso que lo tengan, y aparte a mí me servía también para ir viendo por dónde íbamos, ir pensando en mi trabajo y poder tener una claridad de hacia dónde vamos. Comenzamos el cuatrimestre nosotros hace ya más de un mes, a comienzos de marzo, eh, con la propuesta de un foro de presentación donde yo les proponía que se presenten mirando unos videos donde aparecían diferentes estilos de profesores y profesoras, y les pedía que se identifiquen con alguno de ellas o de ellos y que digan por qué. Eh, Estábamos iniciando el trabajo en el área en el eje del rol docente. Seguido eso, les ofrecí unos relatos que recuperaban las voces de estudiantes, de docentes, de directivos de escuelas secundarias, y les ofrecí que los lean y en un foro que trabajen acerca de cuáles son las ideas que aparecían desde esos actores sociales, ¿sí? De qué hablaban los estudiantes, de qué hablaban los profesores. Y ustedes, algunas compañeras, estuvieron trabajando en el foro, que continúa abierto, en el aula, y fueron identificando los temas de los cuales hablaba cada uno. Ese material está tomado de un texto que se llama Los sentidos de la obligatoriedad. El primer texto que trabajamos académico, que es un material de una investigación que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en la zona del conurbano, eh, un poquito después de que se sanciona la Ley de Educación Nacional del 2006, que entre otras cosas lo que instala es la obligatoriedad del sistema de educación secundaria. Hasta ese momento, hasta el 2006, no era obligatorio ir al secundario. Nos parece algo extraño y difícil de creer, pero hace poco tiempo que el secundario es obligatorio. Entonces, este texto lo que hace es recuperar las voces de diferentes actores sociales, como les decía, estudiantes, docentes, directivos, asesores pedagógicos, supervisores, familias, para pensar, bueno, ¿qué entienden cada uno de ellos acerca de lo que implica la obligatoriedad? Y ahí aparecieron un montón de ideas que ustedes también recuperaron mientras fuimos conversando. Aparecía la idea de los docentes de que, bueno, que la escuela no era para todos y todas, que evidentemente la escuela para las clases populares eh, no estaba preparada la escuela secundaria, y que ellos tampoco estaban preparados para la escuela secundaria y que precisaban otro tipo de institución. Había algo del orden del mérito, de lo natural para estar preparado para eso, justificando en última instancia el fracaso escolar.
hablamos acerca de que los estudiantes hablaban de un valor por la obligatoriedad en términos de que les accedía a un título y eso les permitía conseguir un mejor trabajo o seguir estudiando. Em, y también había cierta idea de como de que el Estado los obligaba a ir a la escuela y eso les quitaba la posibilidad de acompañar a sus familias en lo económico. Em, una de las preguntas que se plantea el texto tiene que ver con los desafíos de la obligatoriedad. ¿Sí? En sus orígenes, la escuela secundaria no estaba pensada para todas y todos los estudiantes, sino para una clase acomodada que permitía darse el lujo de mandar a sus hijos a la escuela, por lo general para que sigan estudiando después en las universidades. Eh, la historia de la educación secundaria argentina es extensa y es compleja, pero también con el surgimiento de las escuelas técnicas aparece como un ingreso de, de la clase baja o la clase popular o trabajadora en las escuelas, pero muy segmentada. ¿Sí? Esto lo que implica la ley nacional es una condición de igualdad ante el acceso. Entonces el desafío tiene que ver con esta masificación, ¿sí? Con qué pasa con las culturas juveniles y las culturas institucionales, cuál es la tensión que se puede encontrar entre lo que la escuela espera de los pibes y las pibas y lo que las pibas esperan de la escuela. Por otro lado, también trabajamos acerca de eh, la idea de que los chicos y las chicas estén en la escuela y ahora es importante que aprendan y que acrediten los conocimientos, que promuevan años y que egresen. Eh, y parece que es un trabajo grande, todavía, que es un trabajo grande de acompañamiento de las trayectorias escolares. Ese fue el texto de Montesinos y Sinisi. Luego de eso trabajamos con un texto para iniciar el trabajo sobre la idea del sentido común. ¿Sí? Esta idea muy instalada de que el sentido común es común a todos y que aquello que nos parece común es natural. Y en realidad no responde a órdenes naturales, sino a órdenes sociales. Aquello que pensamos como sentido común en realidad es un sentido común construido, dice el texto de Ondeleg. Em, y que los sentidos comunes en realidad no son comunes a todos, sino que responden a ideas o a pensamientos de un grupo social particular. Eh, en el texto ustedes verán que hay muchos ejemplos acerca de lo común, ¿sí? De lo que se espera habitual en una sociedad. ¿Sí? Está escrito en términos antropológicos, pero es interesante pensar en qué cosas nosotros vemos como naturalizadas, qué cosas son para nosotros obvias, naturales, y que en realidad no son naturales, son construidas culturalmente. Que veamos como natural ciertos aspectos de la escuela, que veamos como natural ciertos aspectos del vínculo entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Del trabajo. Hicimos un ejercicio acerca de las profesiones. Eh, y mostré algunas imágenes polémicas acerca de cuál es el color piel, por ejemplo, o de los juguetes para niños y para niñas, ¿se acuerdan? Bueno, esas ideas nos permitían pensar acerca de los sentidos, ¿sí? Y que cuando alguien habla del sentido común, en realidad no está hablando del sentido común eh, abstracto, sin ideología, sino que está hablando desde un posicionamiento político. Y cuando nosotros nos posicionamos en ese lugar, es importante reconocerlo. Por último, trabajamos con un texto del Ministerio de Educación, que se llama Del alumno ideal al alumno real, y que es un material que estaba pensado para directores de secundario, y que trabaja sobre cuál es la expectativa de la escuela secundaria sobre los estudiantes, qué esperan de ellos, y cómo vincula esa expectativa con un pasado idealizado. Y ahí aparecía la idea de fracaso escolar y de educabilidad, ¿sí? Como si había estudiantes que no están en condiciones de ser educables. Y lo que nos propone Vaquero ahí es pensar que la educabilidad no es una cuestión inherente al sujeto, sino que hay que generar las condiciones para que esa educabilidad se pueda generar y que todos y todas puedan aprender. Trabajamos con ese eje al comienzo, el rol docente.
y les propuse un trabajo práctico, integrador, que fueron entregando muy bien, eh, sobre la idea de armar de estos tres textos una especie de, como de glosario de ideas, eh, idea fuerza, ¿sí? Y les pedí que las expliquen de cada uno de ellos y luego les pedí que hagan una presentación de ustedes, indicando por qué querían ser profes de matemática, eh, con el agregado de que les pedía que incluyan algunas de esas ideas en su fundamentación. Esta segunda parte fue poco resuelta por casi todos. No lograron hacer esta conexión, pero me parece que ya vamos a tener tiempo de revisarlo. No me preocupa. ¿Sí? Eh, Evidentemente, si fue algo común a todo el grupo, bueno, evidentemente fue algo que quedó poco claro en la consigna también. Pero que yo buscaba ahí era, por ejemplo, que ustedes decían que quería ser profesores para habilitar el acceso a la educación. Bueno, ¿con qué idea de los textos pueden comunicarla? ¿Sí? Luego iniciamos el segundo eje, que tiene que ver con las instituciones educativas. ¿Sí? Y trabajamos con un texto de Lidia Fernández, que amasamos durante varias clases. Eh, Hablamos sobre la idea de institución, qué es una institución. Fuimos encontrando diferentes definiciones. Y fuimos trabajando en relación a cuál es la propuesta de esta autora al momento de intentar conocer, perdón, una institución, ¿sí? Y cuáles pueden ser los obstáculos que encontramos para eso, ¿sí? Y hablamos sobre eh, lo que nos pasa cuando nos acercamos a la institución, nuestras sensaciones, nuestras implicancias, nuestra subjetividad, y cómo eso se pone de manifiesto en lo que observamos. Hicimos un juego de registro de observación, eh, para que ustedes puedan visibilizar esta idea de lo que observo y lo que interpreto. Este fue más o menos el camino que hicimos hasta ahora. Yo les decía que el plan de la materia originalmente tenía que ver con que en este primer cuatrimestre hagamos un recorrido por instituciones de educación no formal de la villa, bibliotecas, centros culturales, eh, organizaciones barriales, espacios donde lo educativo se ponga de manifiesto y no dependa de lo escolar. Bueno, ese plan se está rearmando, ¿sí? Estoy esperando a ver cómo salimos de este momento para ver cómo lo reorganizamos. Pero la idea era que vayamos a observar esos lugares, hagamos entrevistas a la gente que trabaja allí y podamos poner en tensión estas ideas que vamos trabajando acerca del rol de los docentes, qué rol docente aparece en esas instituciones, quién enseña y cómo nos damos cuenta, cómo se juega ahí lo institucional. Y me parece importante mencionarles que en la segunda parte del año el plan tiene que ver con eh, ir a la escuela secundaria. Vamos a ir al CPN 17 en el turno vespertino y vamos a hacer ahí un trabajo de observación institucional. Para eso iremos recorriendo durante todo el año estos tres ejes que yo les planteaba al comienzo en la presentación. El eje del rol docente, el eje de las instituciones educativas y el eje del trabajo de campo. ¿Sí? Verán que vamos a ir yendo y volviendo por los tres ejes durante el recorrido. Yo voy a ir anunciándoles la bibliografía. No quiero ponerla toda junta porque me parece que va a ser desorganizadora, pero sí van a ver que los textos están ordenados por número, de manera que cuando se van incorporando saben un poco por dónde vamos. Em, Mi idea del trabajo de este año es que ustedes aprendan a mirar y a indagar, no desde el sentido común, sino desde los conceptos, desde las ideas, desde eh, desde los lentes que nos ofrecen los diferentes autores. ¿Sí? Cuando digo lentes me refiero a tener posibilidad de mirar una situación y analizarla desde el lugar del docente. Mirar una institución y analizarla desde el lugar de la institución. ¿Sí? Eh, bueno,
para eso tendremos tiempo. Pero lo que les quiero pedir es que em, hagan un esfuerzo por participar lo máximo que puedan en los espacios de chat grupal de los lunes y los martes. Hasta que volvamos a la escuela, hasta el profesorado, ese va a ser nuestro canal de comunicación principal porque es el que más acceso tienen todas y todos. ¿Sí? Hay gente que no puede acceder al campus porque no tiene conectividad, entonces el WhatsApp es la herramienta que nos facilita más. Eh, en las últimas clases han habido pocas compañeras trabajando, 5 o 6,